Gracias, señora Presidente. Buenas noches, queridos compañeros asambleístas. Antes de empezar mi intervención, quería hacer un agradecimiento especial a la señora Presidente de esta Asamblea porque acogió mi pedido de analizar la posibilidad de crear una guardería en esta Asamblea para los niños y niñas, los hijos e hijas de funcionarios administrativos, de servicio, asambleístas y todos quienes la integramos. Esta solicitud se había presentado originalmente ante el expresidente Saquicela, luego ante el expresidente Cronfle y ninguno de los dos lo acogió. Viviana Veloz lo hizo y hoy es una realidad para la Asamblea Nacional, por el bien de nuestros niños, aquí también en la Asamblea. Respecto de este informe, ¿cómo surgió la necesidad? La resolución tuvo origen en las terribles denuncias que se dieron en la casa de acogimiento en Morona, Santiago, que reportaba una niña de 2 años asesinada, cuya madre está siendo judicializada en estos momentos, el intento de suicidio de 4 chicas, que gracias a Dios no llegó a término, y el inicialmente suicidio, luego declarado homicidio de un adolescente, todo esto en esa casa de acogimiento. Se ha seguido con la disposición de la resolución y los diferentes integrantes de la comisión tuvimos a cargo la visita a diferentes casas de acogida a lo largo y ancho del país en función de nuestras provincias de origen o cercanías. Se acogió toda la información en base a plantillas y a partir de eso salen las recomendaciones generales. Luego voy a ahondar en un caso específico, la Casa de Acogimiento Institucional para Varones Adolescentes Enríquez Gallo, aquí en el sur de Quito, que presenta un montón de irregularidades y que también es de administración directa del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Como recomendaciones generales y los principales hallazgos: constante improvisación en la administración de las unidades de acogimiento institucional de atención directa, que afecta el cuidado de niñas, niños y adolescentes acogidos, que ocasiona la vulneración de sus derechos de conformidad con lo comprobado en las unidades de atención Buen Vivir de Macas y Enríquez Gallo de Quito, así como improvisación en la Subsecretaría de Protección Especial, para lo cual se requiere que el MIES cuente con funcionarios con experiencia y conocimientos especializados en protección integral de niñez y adolescencia. 2. Recursos económicos insuficientes para el acogimiento institucional, para lo cual se requiere la acción permanente del MIES con el Ministerio de Economía y Finanzas para canalizar recursos suficientes y oportunos. El MIES tiene rentas entre su presupuesto, rentas no permanentes, y parte de su presupuesto está sustentado en canje de deuda. Por ahí pueden estar algunas de las razones. Tercero, falta de articulación interinstitucional para la garantía de acceso a la justicia y demás derechos de niñas, niños y adolescentes acogidos. Contradicciones en la información proporcionada por el MIES sobre la estrategia de desinstitucionalización fuertemente recomendada por el Comité de Niños, Niñas y Adolescentes para el Ecuador, visibilizándose que la aplicación de esta medida importante, este instrumento, se encuentra básicamente sujeto a las voluntades o a los criterios, no siempre acertados, de quienes están a cargo de la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de acogimiento institucional, previsto en el artículo 232 del Código de Niñez y Adolescencia, que habla de que el tiempo de permanencia en las casas de acogimiento institucional debe ser el menor posible. Esto no se está cumpliendo. Hay chicos que entraron y ya están casi con 18 años a punto de salir y literalmente han pasado toda su vida en casas de acogimiento. Gestiones insuficientes para la renovación del convenio. Escuchen esto. Convenio relativo al Comité de Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidado Familiar con el Consejo de la Judicatura y otras instituciones
por cuanto hasta la fecha no ha sido renovado. Miren en qué situación de vulnerabilidad le ponen a los niños y adolescentes por no existir este convenio con el Consejo de la Judicatura, que entre otras cosas toca temas de restitución cuando niños, niñas o adolescentes han sido privados de su medio familiar por algún pariente que se los llevó a otro lado. Sexto, deficiencia en el manejo de casos judiciales sobre medidas de protección de acogimiento institucional, siendo necesario fortalecer capacidades de operadores de justicia en materia de protección a niñez y adolescencia con enfoque intercultural, sobre todo en las unidades judiciales de la región amazónica. Frente a estas graves falencias identificadas en el servicio de acogimiento institucional, se han realizado recomendaciones a las instituciones competentes, MIES, MINEDU, Ministerio de Salud Pública, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, con el objeto de generar cambios sustanciales y estructurales en el servicio en áreas de garantizar el derecho a la vida digna y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados familiares, orientada a la restitución de derechos. La situación de la Casa Enríquez Gallo. El concepto de casa de acogimiento es garantizar los derechos y la atención integral en todos los ámbitos de niños, niñas y adolescentes en términos generales que han sido privados de su medio familiar por diversas razones. Lo que está sucediendo en este momento en las casas de acogimiento institucional, tristemente decirlo y más vergonzoso aún, es que justamente en casas de administración directa del Ministerio de Inclusión Económica y Social, lo que está pasando es una vulneración total y absoluta desde los derechos más elementales, como el derecho a la intimidad de los niños y en este caso jóvenes de la Casa Enríquez Gallo, pero en general de todas las casas de acogida. En Enríquez Gallo fuimos. Nos querían obligar a firmar un formulario de secreto, confidencialidad, y eso alteraba nuestro trabajo de fiscalización. ¿Desde cuándo tenemos que pedir permiso para fiscalizar? Llegó la subsecretaria de vinculación encargada, el subsecretario original fue removido de su cargo, puesto en otra subsecretaría por disposiciones directas y porque incluso tenía una orden de alejamiento de la casa de acogimiento institucional. Miren ustedes cómo va la cosa. No puedo revelar todos los detalles que conocimos. Esto partió de una denuncia de la doctora Sibel Martínez respecto de vulneración de derechos a los chicos que están ahí. Y pueden imaginarse lo peor. No lo puedo decir aquí en detalle porque muchas de las cosas que nos dieron a conocer fueron realizadas en sesiones reservadas. Y eso nos limita de hacerlo público y esta sesión es transmitida a toda la ciudadanía. Sin embargo, en la visita que hicimos, asambleístas, la alterna del coronel Lucio Gutiérrez, Jorge Peñafiel, Arturo Uxha y yo, junto al equipo técnico de la comisión, pudimos ver en vivo y en directo las condiciones. Por ejemplo, las computadoras a las que tienen acceso supuestamente para hacer deberes, nos dijeron que estaban totalmente bloqueadas a una pregunta puntual, concreta, del asambleísta Peñafiel. Y él cogió al azar 2 computadoras y ¿qué se encontró? Libre acceso a páginas pornográficas y páginas de apuestas. ¿Ok? Libre acceso. Por otro lado, no había el control en el manejo de los alimentos. No era cierto que había un menú. Se encontró productos alimenticios caducados, pero igual en la refrigeradora, entre otras cosas. Los chicos no tienen acceso a la intimidad. Las duchas, hay varias, pero solo una funciona. Y tienen que poco menos que vestirse delante de todos los chicos. Imagínense a esa edad todas las cosas que pueden pasar. Es altamente preocupante. Ellos emitieron luego un informe del coordinador del centro que ni siquiera estuvo ahí, así que no sabemos en base a qué criterio o conocimiento hizo un informe totalmente mentiroso que como corresponde fue respondido por la comisión. Entre otras cosas decía que nos habíamos puesto a revisar absolutamente todos los expedientes, lo cual tampoco es cierto. Tuvimos chicos que nos acompañaron y a algunas preguntas que nos hacían nosotros también respondíamos.
Pero las preguntas que hizo el equipo técnico y que hicimos como asambleístas fueron siempre en términos generales. Por ejemplo, ¿cómo coordinan el traslado de los chicos a las diferentes unidades educativas? No todas son cercanas, hay otras bastante lejanas con respecto de la casa de acogida. Cuando los chicos dicen que no tienen el dinero, ¿cómo hacen el seguimiento? Y recuerden que uno de los riesgos es la cooptación por parte de los EDOs. ¿Cómo garantizan la seguridad y el control, el acompañamiento, cuando no hay un tutor que los camine o los acompañe en transporte público hasta la casa de acogimiento? Esa distancia se presta para cualquier cosa. También, ya les digo, hay cosas muy fuertes que no podemos decir, pero esa casa de acogimiento es de vergüenza. Que entre las recomendaciones que estamos haciendo está la de que el sistema judicial evite, en la medida de lo posible, seguir enviando chicos a esa casa de acogida hasta que se tomen medidas para que funcione como debe ser. Cuando preguntamos el presupuesto, se enredó la subsecretaria con la persona que lo acompañaba. Las personas que estaban a cargo del centro hablaban de otros valores. Nuevamente, Jorge Peñafiel sacó la calculadora en su celular y las cuentas no cuadraban. Y aquí podría seguir hablándoles de largo de muchas cosas. Sin embargo, voy a indicar rápidamente las recomendaciones específicas. Diseñar e implementar un programa de intervención urgente que cuente con el acompañamiento externo de un equipo técnico especializado. Fortalecer las capacidades del personal de la casa de acogida, previa evaluación o en su defecto realizar un proceso de selección y contratación riguroso del equipo y tutores de esta unidad de atención. Encargar a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría levantó un informe y actualmente está desarrollando un informe defensorial para transparentar la realidad del funcionamiento de esta casa de acogida. Con representantes del gobierno local del Distrito Metropolitano de Quito y de la sociedad civil para que verifiquen el cumplimiento de las recomendaciones específicas. Encargar el patrocinio e impulso procesal permanente de las acciones judiciales de los niños y adolescentes de la Casa Hogar Infanto Juvenil Enríquez Gallo a defensores públicos. Garantizar la aplicación del interés superior del niño en las derivaciones. Muchas veces se toman decisiones y ni siquiera los chicos son consultados respecto de qué quieren. Hubo el caso de un chico que fue trasladado a otra casa de acogimiento y el chico no se sintió a gusto, nadie le había preguntado. Regresó, pero no a la casa original, sino a un parque donde estuvo viviendo 2 semanas. ¿Cómo puede ser posible si la garantía del Estado ecuatoriano, el deber del Estado ecuatoriano, y lo dice la Constitución, es garantizar los derechos inalienables de los niños y adolescentes por ser sector etario de múltiples vulnerabilidades? Evitar que los adolescentes sean direccionados a esta casa de acogida mientras no exista un cambio estructural, y para ello se requiere la coordinación del MIES con el Consejo de la Judicatura. Este conjunto de recomendaciones buscan que las instituciones competentes en garantizar el ejercicio pleno, conjunto de los derechos de niñas, niños y adolescentes en acogimiento se articulen y se realicen las acciones necesarias para restituir derechos vulnerados y presten servicios eficientes, orientados a la desinstitucionalización. Para el bloque de gobierno, aquí no se trata de irle al yugular a nadie, se trata de alertar de lo que está pasando en áreas tan sensibles como la atención a nuestros niños, niñas y adolescentes. Vayan, visiten, revisen. El ministro encargado actualmente del ministerio, en cuanto empezamos nosotros la fiscalización, hizo un video. Casi lo nombramos papá del año en la comisión. Era el ser más querido, hasta jugó carnaval. Con eso les digo todo, carioca en mano. ¿A quién quieren verle la cara con todo respeto? Tomemos las cosas en serio. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. El presente y el futuro de nuestro país. No se está pidiendo caridad, se está pidiendo estricta atención y la garantía de los derechos, comenzando por el interés superior del niño. Gracias por su atención. La moción está debidamente ingresada para su consideración.